Aquí me quedo, por BIR Radio 101.7 FM. Volvemos, aquí estamos, los que están en Facebook nos vieron, pues estamos recibiendo al compañero Rafael Raudes Rodríguez, quien va a platicar con nosotros acerca de la figura de nuestro general de hombres y mujeres libres, Augusto Calderón Sandino. Pero también queremos recordar compañeros caídos en la lucha en contra de la dictadura y que vamos a conmemorarlos también esta semana, este fin de semana. Este viernes 17 de mayo vamos a tener un homenaje ahí en el cementerio San Francisco de Asís por el compañero Elías Moncada, por el compañero Oscar Benavides, por el compañero Igor Úbeda y la compañera Yelva María Antúnez. El día de mañana, ¿verdad? Para el día de mañana tenemos ese encuentro con la militancia sandinista en el cementerio San Francisco de Asís. Entonces, la invitación para ustedes, Yelva y Oscar caen en combate, ¿verdad? En el mismo día, el 17 de mayo del 79. Cuente ahí un poquito de historia ahí. Bueno, buenas tardes, buenas noches a todos. Pues ahí bien. El 17 de mayo que estamos conmemorando la caída en combate de aquí en Estelí, en el norte, pues Oscar Benavides, comandante Oscar Benavides y Yelva María Antúnez. Está también el doctor Luis Felipe Moncada de Ocotal, que era miembro de la misma columna Jacinto Hernández, y realmente ahí cayeron más de 100 compañeros, porque fue una columna que fue cercada por la Guardia Nacional, por más de 2.000 guardias nacionales, y aniquilada totalmente. Prácticamente los sobrevivientes son poquísimos, son 10, 12 a lo sumo, que sobrevivieron a ese esfuerzo. Entre ellos, de los sobrevivientes, está el comandante M. Clan. M. Clan era miembro de esa columna y sobrevivió. Un compañero aquí de Estelí, que aquí vive en Estelí, que le dicen el Chacalote, se llama, no recuerdo, el Chacalote le dicen, ese también es miembro de esa columna. Y allí cayó la Yelva María Antúnez, una niña de 15 años de edad, a lo sumo, que bueno, estuvo allí en esa jornada con los comandantes Iván Montenegro Báez y el comandante Oscar Benavides Lanús. Así que eso es el 17 de mayo. El 15 de mayo conmemoramos la caída en combate de Igor Úbeda Herrera, uno de los también iniciadores del Frente en Estelí, junto a otros los iniciadores, como es Elías Moncada, que se cayó el 12 de mayo, pero años atrás todavía. Creo que el 67 por ahí cae Elías. Y el 70. Después cae 69, creo, cae Igor. Y en el 79, ya casi para el triunfo, los otros compañeros. Eso estamos llamando mañana en nombre del Frente a que nos congreguemos a las 8 de la mañana en el cementerio San Francisco para irle a depositar ofrendas a esos 3 compañeros, porque Yelva María está en Ocotal, no está aquí su tumba. Los hermanos de ella van hasta allá a Nueva Guinea a hacer esa conmemoración. Efren y Gema, los hermanos de ella. La mamá de ella ya murió, doña Chayo Antúnez, pero ellos van siempre hasta allá a Nueva Guinea. Y en Nueva Cebolla también hace su conmemoración también el Frente. En Ocotal particularmente, que es donde vivía Yelva María. Ok, pues esos son los 4 compañeros que hay que conmemorar el día de mañana en el caso de Estelí, en el cementerio San Francisco de Asís, y a las 8 de la mañana. Ahí el llamado, pues, compañeros militantes que estén en disposición de participar. Y el 18 de mayo, pues, 1895, que es cuando nace el general Augusto Nicolás Calderón Sandino, allá en Niquinomo, la tierra masaya de Niquinomo allá. Y sería bueno que iniciara contándonos cuál crees la importancia de la figura del general Sandino para Nicaragua. Okay, bueno, cuando hemos estado hablando con estudiantes, universitarios, profesores, hemos explicado que la importancia de tener una figura como Sandino para una nación es clave, porque esta figura hay 3 cosas que
que dan. Una, son referencias, son referentes nacionales, y en momentos de crisis, pues la nación acude a estos referentes. Eso es válido en Nicaragua y en todos los países tienen sus referentes. En cada país pues tiene su referente, y en el caso nuestro pues Sandino, pero también son figuras que te dan identidad nacional. ¿Por qué? Porque bueno, vamos a otro lado y la gente, si habla de Nicaragua, habla de Sandino y Darío. ¿Por qué? Porque esa es parte de nuestra identidad nacional. Y por otro lado, son figuras que, dado lo que hicieron, el coraje que presentaron, entonces son figuras que nos transmiten valores, y es importante tener esas figuras en un país. En el caso de Sandino, un referente nacional nos da identidad, pero también nos permite fortalecer los valores en las nuevas generaciones, y creo que hay todos los países que han logrado fortalecer su nacionalidad tienen que ver con estas figuras. Incluso en los mismos Estados Unidos hay figuras referentes, en Honduras hay figuras referentes, en Guatemala también, en todos los países hay figuras de esa naturaleza, y nosotros tenemos a Sandino como un referente en el tema de la soberanía nacional, y por eso es sumamente importante conocer su historia, identificar cuáles fueron los valores que promovió, el gran esfuerzo que hizo por preservar la soberanía en aquella época frente a grandes adversidades, y eso nos da una idea de la dimensión del general Sandino, porque la verdad es que yo le decía a los estudiantes que es fácil decirlo, pero la verdad es que en aquella época, estamos hablando 1927 básicamente, que inició, y se estaba enfrentando a la potencia más grande del mundo, una persona que no tenía ningún entrenamiento militar. Sandino lo que había sido era comerciante de granos en su juventud, después fue trabajador de las bananeras, fue trabajador de las petroleras allá en México, y no tenía pues mayor entrenamiento militar. Y los que lo acompañaron aquí en Nicaragua tampoco, eran campesinos que no habían sido militares de ningún tipo, y a pesar de ello pues logró una hazaña extraordinaria a nivel latinoamericano y mundial, que es vencer a esa potencia, que ya era potencia en esa época, con un ejército poderoso, y a pesar de eso Sandino montó una estrategia tan novedosa, tan creativa, que logró vencer al imperio. Bueno, tenemos saludos a Eden Arcia Valdivia. Se llama El Perro. El Perro, saludos, dice, reportando desde algún lugar de Estelí, Nicaragua. Ya sé por dónde debe andar Eden Arcia, El Perro. Carlos David Zavala Wilson, saludos desde allá de las tierras de Río San Juan. Saludos entonces, hermano Jorge Isaac Chavarría, saludos hermanos, porque los héroes no dijeron que morían por la patria, sino que murieron. El mero Chavarría. Y dice, a 129 años Sandino vive, la lucha sigue. Y Carlos David también dice, Sandino está en cada palmo de Nicaragua. ¿Qué crees que le marcó a Sandino en su vida para poder hacerse alguien antiimperialista y además tan nacionalista, pues, identificarse con la gente de su patria? Bueno, lo que se dice en la historia, la que está documentado, es que él presenció cuando al general Benjamín Celedón los yanquis lo apresaron, lo mataron, y después lo recorrieron por las calles de la ciudad de Catarina, de Masaya, arrastrado, con la idea de los yanquis de sembrar el terrorismo, y que eso le pasaba a los patriotas. Y Sandino estaba joven, bastante chavalo, pero vio eso, y parece que eso lo marcó en su sentimiento antiimperialista. Y también que él pudo estar en las bananeras y miró cómo era la relación entre los dueños de la bananera y los obreros de las bananeras, y eso le fomentó su carácter clasista, su carácter también antiimperialista. Y luego en México, que trabajó en las petroleras, pero también tuvo vínculos con movimientos de revolucionarios de izquierda mexicanos, y eso le fue creando una conciencia patriótica, una conciencia antiimperialista a lo largo. Pues además recordemos que también el sentimiento clasista se la desarrolló cuando estuvo preso con su mamá. La mamá la echaron presa por una deuda, y en esos tiempos le echaban presa. Era una señora cortadora del café, parece, la mamá de Sandino, doña Margarita Calderón, y lo echaron preso junto con él, y él miró pues lo que era ¿quiénes lo mandaron a echar preso? Los patrones, dueños de la finca. Entonces allí pudo sentir el sentimiento clasista de cómo trataban a la gente de escasos recursos, a la gente pobre, y creo que esos eventos
provocaron que se desarrollara en él una conciencia de clase, pero también una conciencia antiimperialista, que fue lo que le llevó a tomar la decisión a los años posteriores para enfrentar a los yanquis. El pensamiento político de Sandino, primero se integró a la lucha, por la Constitución, en la guerra constitucionalista. Consideró él que luchar por la Constitución era justo, y después ocurre algo que él no le pareció, pues, como Partido Liberal, porque también hay que aclarar eso, porque hay muchos liberales que retoman diciendo de que Sandino fue liberal, pero ¿qué pasó ahí? Bueno, yo creo que es importante aclarar ese punto. Es un punto, pues, incluso a discutir, a investigar, a escurcar más, pero lo que se dio, la razón por la cual Sandino se une a las fuerzas constitucionalistas que dirigía el doctor el general José María Moncada, que estaban defendiendo la Constitución porque había sido destituido el presidente liberal electo, el que le tocaba, que era Juan Bautista Sacasa, pero creo que identificó claramente que quien habían puesto los yanquis, a quien habían apoyado en esa disputa, era Adolfo Díaz, que era un trabajador de las empresas yanquis. Entonces él identificó a Adolfo Díaz como el representante de los yanquis en Nicaragua. Por eso yo sostengo que la razón por cual se incorpora con la facción liberal es porque identifica al otro personaje, Adolfo Díaz, como el representante de los yanquis aquí, así como el frente que identificó que Somoza era el representante de los yanquis aquí, y entonces la lucha se desarrolló contra Somoza. Entonces, es que no hay referentes históricos, no hay nada documentado que exprese que había sido liberal, no hay, que haya pertenecido al Partido Liberal, que haya tenido vínculos con los liberales, no hay nada documentado. Más bien en México se relacionó con un movimiento de izquierda que había allí, que es el movimiento anarcosindicalista, que se dice que de ahí tomó la bandera rojinegra. Y es creíble esa versión, porque la bandera rojinegra aparece en varios países, no aparece solo en Nicaragua. Apareció en Cuba, apareció en Colombia, también la FARC, y incluso en Europa he visto en manifestaciones que sale la bandera rojinegra. Entonces, ese vínculo fue el que tuvo en México, pero vínculos con el liberalismo que se conozcan documentados no tuvo ninguno. Por eso es que yo sostengo que no fue por liberal que se incorporó a las fuerzas constitucionalistas, sino porque identificó que Díaz, el traidor Adolfo Díaz, era el representante número 1 de los yanquis en Nicaragua. Bueno, vamos a hacer una pausa aquí con una canción y volvemos con más de El Pensamiento Vivo de Sandino aquí en la PIT Radio. Ahora sí. Es el canto de mi tierra, pedacito Nicaragua. Es el canto de la sierra, de los ríos y montañas. ¡Viva Sandino!
entera, vamos bien unidos en solo una bandera. Mañana el sol brillando y el nuevo amanecer, y ya nuestro camino para siempre vencer. Ser nacionalista, patria y libertad, Sandino ya lo dijo, general de Niquinomo, de los hombres libres que luchan por su nación, para obtener la paz y la liberación. Mi causa es la causa de mi pueblo, la causa de América, la causa de todos los pueblos oprimidos. Que se redamen las copas de una botella de vino y luchemos porque viva. Que se redamen las cosas. Yo creo que la canción es, ¿cómo se llama? No tiene un autor reconocido ahí, porque según dicen que vienen desde aquella época, lo del avioncito y todo ese rollo. ¿Quién la recopiló? Los Mejía, pero antes, yo creo que antes la cantaba otra gente. Contanos entonces, ya te iba a preguntar algo, se me olvidó ahorita, pero sí, acerca de la figura del general Sandino. Saludos a doña Zoraida Montenegro, que debe estar en el Hermanos Cárcamo, ¿verdad? Claro, secretaria política del Frente de los Hermanos Cárcamo. Doña Zoraida. Otra histórica. Felicidades a doña Zoraida, que con eso llenado de la ficha de militante, Pegue al micrófono, ¿no? ha hecho un esfuerzo grande, a pesar de que tiene sus años, ¿verdad? Pero le reconocemos su gran esfuerzo y contradictoriamente los dos más mayores que tenemos son los que han llenado más fichas, que es doña Zoraida y don Esteban Gutiérrez. Hermano. Así es que al resto no le quedan no pueden poner pretextos. Entonces saluda a Zoraida y al compañero Esteban, pues, que lo felicitamos allá en el barrio Mar Torrijos, igual que a todos los secretarios políticos de la Ruta 7 que han trabajado bastante con esa ficha, la Ruta 6 igual. Ahí han estado trabajando todo. Violeta Onfalia Blandón Uda, saludos compañera. Blandón, ella es Juan Alberto Blandón. Hija de Juan Alberto Blandón. El comandante Juan Alberto Blandón. Este ruido está micrófono. Bueno, dentro del contexto en que vivió Sandino también, yo quería como contradecir una versión que escuché por ahí, que los Yankees en ese tiempo no era igual que ahora y que por eso Sandino se enfrentó a los Yankees. Pero sin embargo, hay una documentación de Carlos Fonseca que recopila acerca de la vida de Sandino, y hablaban de cómo eran de crueles los yanquis, incluso con los campesinos, cómo quemaban viviendas, asesinaban a los bebés, a los niños de la familia, los asesinaban. O sea, la crueldad de los yanquis nunca ha sido menos
por ser antes, por no tener la tecnología que teníamos ahora. Es que, bueno, es que lo que tenemos que estar claro es que en el contexto era la potencia más grande de América, por lo menos en esa época. Todavía no se perfilaban como la potencia del mundo, como ocurrió después de la Segunda Guerra Mundial. Pero sí, ya eran una potencia en América Latina y tenían un armamento que en esa época era el mejor. Claro que no es el de ahora, porque estamos hablando del 2023, pero el armamento, la logística que tenía en aquella época era la mejor de la época. Esos aviones que dice que bajaron eran los mejores de la época, pero entonces el enfrentamiento era desigual totalmente frente a una potencia que tenía todo, armas, dinero, todo, frente a otro ejército de campesinos desarrapados que andaban sin zapatos a veces, sin grandes armas, que luchaban con armas que le recuperaban al mismo ejército norteamericano, fusiles que le recuperaban al mismo ejército. Entonces, es lo mismo proporcionalmente hablando, porque ahora, lo que es la hazaña del ejército yanqui, hasta cierto punto los mismos soldados no son responsables en un sentido, que es que la parte mediática aún de aquella época les promueve odio, entonces actúan con odio, porque les promueven odio como que las personas son delincuentes, son bandoleros, son asesinos, y entonces ellos vienen ya con esa mentalidad incorporada en su cabeza y se lanzan a hacer barbaridades. Ahora, igual que ahora también que se sabe en Irak y en todos lados, muchos de ellos que no venían con convicción fuerte, digamos, porque venían por algo, igual se drogaban. No es de puro gusto que Sandino dice gleba de morfinómanos, es porque sabía que se drogaban. Entonces es el mismo comportamiento. El imperio usaba darles drogas para que ellos pudieran actuar de manera sin pensar, pues, con saña. Y entonces el comportamiento es el mismo. Lo que cambia es la logística usada. El pensamiento imperialista es el mismo. Ahí el que se haga ilusiones de que ahora van a ser mejores y buenos está perdido. El comportamiento es el mismo porque están quienes lo dirigen son las grandes corporaciones económicas que no les importa la vida de nadie. Entonces lanzan a esos soldados o por droga o porque les meten odio, los lanzan contra un país que ni siquiera nada le habíamos hecho. Si Nicaragua nada le había hecho a los yanquis, no había por razones para que lanzaran esa intervención. Ese es el comportamiento natural de ellos y así ha sido siempre. Pues a lo largo de la historia, donde han llegado, han cometido masacres por esa situación, que la manera que ellos encuentran de que sus soldados actúen con fuerza, o metiéndoles odio o metiéndoles droga. Y en todas partes se dice lo mismo, que se habla en Colombia, que soldados norteamericanos drogados violaron unas mujeres, unas muchachas allí, pero como el ejército colombiano, el gobierno colombiano acordó que no podían ser juzgados por las leyes colombianas, no pasó nada, pero es el mismo comportamiento. Yo creo que allí es clarísimo cuál es el comportamiento de ellos. Y Sandino agarra para la Segovia después del 27 del 4 de mayo. Después del 4 de mayo agarra para la Segovia y había tenido una amplia experiencia en el Pacífico. ¿Y cómo es que no se aventura? ¿Cómo es que cranea Sandino de que la Segovia es el mejor escenario para esa lucha? No, es que desde que comenzó su incorporación a la lucha, empezó por la costa atlántica, a partir de los fusiles que le consiguen unas mujeres en Bluefield, que creo que está mal. No es que quiera deslegitimar cuando se ha dicho que eran como personas, mujeres meretrices, que se le llamaban en su época, pero no está claro eso. Son mujeres, lo que sí se sabe que eran mujeres de Bluefield, que le indicaron dónde estaban las armas, y con esas armas comenzó esa lucha más hacia el lado siempre centro-norte, y venía avanzando. Lo que pasa es que cuando se dan los acuerdos, cuando se da la traición de Moncada, ya las tropas de constitucionalistas, liberales, vienen avanzando hacia Managua, hacia Tipitapa prácticamente, ya a acercar Managua, que es cuando los yanquis forzan los acuerdos. Ahora, en la Segovia, primero creo que lo escogió por el teatro de operaciones montañoso, en la primera parte. Ya en la segunda parte, con los yanquis sobre todo, eran lugares montañosos donde tuvo mucha colaboración de los campesinos del norte, de aquí de Nicaragua, de Estelí, Jinotega, Matagalpa. Todo el norte lo apoyó, lo respaldó los campesinos, y consideró que no trata. Es que lo que yo creo que hay que comprender es que en términos militares Sandino fue un genio,
porque hace falta ser un genio para derrotar al ejército más poderoso con un ejército que no tiene armas. Es decir, otra cosa es que hubieran estado de tú a tú, pero no fue así, sino que era contra el ejército más poderoso. ¿Qué te indica eso? Que era un genio militar, es decir, que ha sido incluso reconocido a nivel de Latinoamérica por esa estrategia creativa que él desarrolló. Fue una estrategia que los yanquis no se les esperaba y por eso los derrotó. Y eso indica pues la capacidad y la inteligencia de Sandino, además que no cuidó solo el frente militar, cuidó el frente político, porque escribía a los revolucionarios o a los agentes patriotas de otros países que al comienzo, como lo señalaron de bandolero, incluso había movimientos progresistas que no creían que esa lucha era de patriotas, pero en el tiempo se fueron dando cuenta porque él tuvo la cualidad de estar nombrando como especie de emisarios en cada lugar, así como a Floridán Turcio lo puso en Honduras para que lo representara ante los medios. Entonces también generó una opinión política, que eso le ayudó. Fue a México a buscar ayuda, pero también a divulgar la lucha del ejército, el defensor de la soberanía nacional. Entonces, para mí fue un dirigente integral, porque no solo se dedicó al tema militar, hizo planteamientos políticos y sociales también. No es que estaba pensando solo en la lucha militar, estaba pensando luego en un planteamiento social, económico. Entonces yo creo que no se ha dimensionado. ¿Por qué? Porque Sandino no escribió libros, todos fueron cartas a sus generales, a la gente en el exterior, a personajes intelectuales de aquí que en cierta medida le apoyaron. El aparato mediático que había en la época no lo apoyó, hay que decir claro, la misma prensa que conocemos hablaba muy mal de Sandino, y todo el aparato mediático, el más poderoso, estaba en contra. Entonces me parece que no se ha dimensionado esa gran figura que tenemos, que se cree que solo es el aspecto militar que derrotó a los yanquis. Es que para derrotarlos tuvo que mover el aspecto político también, para hallar respaldo, para que incluso logró respaldo de congresistas norteamericanos, que comenzaron a preguntarse que cómo era posible que un bandolero, que decían los gringos, estaba derrotando a su ejército. ¿Qué obligó eso? Que en un momento dado los gringos mismos dejaron de decirle bandolero y comenzaron a decir que era una fuerza beligerante en el país, y que había que pensar que no era un simple bandolero, porque si no lo hubiera respaldado a la gente y lo hubieran acabado en un mes. Entonces todo eso lo logró Sandino con su ejército y sus generales. Creo que es impresionante lo que él hizo. Yo le decía a los estudiantes que cada vez que uno lee y lo estudia se da cuenta de la dimensión de este hombre como patriota. Primero, fue un gran patriota, el número uno que tenemos, pero la gran inteligencia de Sandino, yo la admiro. Tuvo que haber sido un hombre sumamente inteligente, como digo, para enfrentarse a ese ejército y derrotarlo. Y había un programa político a futuro, pues, o sea, pensaba Sandino no solamente en la parte militar, como decís, sino también en un planteamiento político posterior, cómo debería desarrollarse pues una nación. Incluso habló hasta del canal interoceánico que hemos hablado. Y lo que él decía es que debería de ser construido no solo por los yanquis o solo por una fuerza, sino que fueran varias fuerzas, varios países pues que intervinieran en la construcción del canal interoceánico, entendido que por ahí iban a pasar barcos de todo el mundo. Habló de ese tema, habló del tema político de organización de un partido, habló de organizar un partido de nuevo tipo, dijo, un partido que no sean ni las paralelas, liberales y conservadoras, lo dijo claro, que eran la misma, ¿cómo decían? Como zorras del mismo piñal, decía que eran ocas del Senegal, les llamaba, a liberales y conservadores, como que eran en lenguaje nica, zorros del mismo piñal, liberales y conservadores. Habló de un partido diferente, o sea, estaba pensando en organizar un partido. El cooperativismo, que ya sabemos, pues que es el primer organizador de cooperativas en Nicaragua, en la zona de Gubilí, lo dice muy claro en sus escritos, que era partidario que la tierra fuera en cooperativa, lo dice clarísimo. El tema de la salud, del tema de la educación, es que su pensamiento político estaba bien claro. Si hablamos de sus sentimientos clasistas, la frase es clara: solo los obreros y campesinos irán hasta el fin. ¿Qué frase más clasista queremos que esa? Me siento orgulloso que por mis venas circule sangre indoamericana, que es por, no me acuerdo, es patriotas leales y sinceros. Por Ataíno de Sierra.
Entonces, ese es un pensamiento de un revolucionario de la época, porque tampoco le vamos a pedir pensamiento marxista-leninista en aquella época. Estamos hablando de un patriota, pero con la opción preferencial por los más vulnerables. Eso está clarísimo en todo el pensamiento de Sandino. Entonces, lamentablemente, no pudo llevar adelante lo que quería y quedó truncado pues ese esfuerzo, porque es un esfuerzo que quedó truncado, que pues, fue retomado por la Revolución Popular Sandinista, quedó truncado otra vez en el 90 cuando perdimos la elección y lo retomamos ahora y en ese programa de Sandines que estamos. O sea, el programa que está el Frente desarrollando ahorita no es nada diferente al programa histórico del Frente, del 69 y el planteamiento de Sandino. Es un solo hilo conductor. Es un solo hilo conductor que tenemos nosotros. Y eso quería que lo mencionara porque también es importante aclarar a los jóvenes cómo es que el pensamiento de Sandino se materializa en el gobierno del Frente Sandinista y de que Carlos Fonseca hace un programa histórico basado en ese pensamiento que conoció él en la clandestinidad, o sea, conoció desde niño el pensamiento de Sandino, pero Somoza lo tenía como escondido, pues, y entonces lo que hace es promover un libro en contra de Sandino que más bien rescata el pensamiento vivo de él. Pero Carlos lo conoce, pero también Daniel, y Daniel lo pone en la práctica hoy, que es la aclaración que quiero, o la aclaración es la aplicación a la juventud en relación a cómo es que se materializa ese pensamiento de Sandino en la actualidad. Todo ese planteamiento de Sandino, primero el planteamiento de soberanía, es el número uno de Sandino. He entendido que, lo he dicho, que sin soberanía no hay desarrollo, porque no puedes tomar tus propias decisiones si estás sometido a otro país. Entonces, la soberanía es la premisa para que puedas desarrollar programas que sean para beneficio nacional, si no estás respondiendo a intereses extranjeros. Ese es el primer punto, la soberanía. La soberanía se expresa ahorita mismo, ¿en qué se está? Fíjense que no sé si todo el mundo sabe, pero ahorita se está poniendo en práctica la soberanía, la gente no lo sabe. El censo que se anda haciendo ahorita es la primera vez en la historia de este país que un censo es diseñado por NICA, porque aquí han habido censos, pero eran orientados o por el Fondo Monetario o por la AID, y el diseño obedecía a ese interés. Pero este diseño es nacional, se está haciendo lo diseñaron nacionales, NICA. Entonces, lo que va a salir es beneficioso para el país porque es lo que nosotros queremos. Esa es una señal de soberanía. Les he dicho ¿cómo se demuestra la soberanía? La soberanía es que el Fondo Monetario Internacional te dice que para qué es El Salvador Allende, que eso es gasto, que eso para qué, que vos lo querías hacer cosas que no sean gastos sino inversiones, pero esa es soberanía porque la gente necesita diversión y se lo merece. ¿Por qué? Porque el Fondo Monetario lo que ve, el Fondo Monetario es un banco, lo que él viene a ver es qué vas a hacer para que le pagues. Entonces al fondo le vale, es que es un banco como cualquiera, lo que pasa es que es internacional. Entonces el fondo te dice, mira, tenés que recortar aquí para que me puedas pagar, si no me vas a poder pagar, y pones esas medidas. Entonces vos haces uso de tu soberanía y decís, no, les vamos a pagar, pero no como ustedes dicen. Pero los otros sí aceptaban eso. No, eran subordinados a los programas del Fondo Monetario y lo hacían con gusto, además, no era que porque se los imponían. Había gente aquí como el presidente del Banco Central de los años neoliberales que creía profundamente en eso, porque fueron formados en las universidades norteamericanas y les enseñaron eso. Lo podemos culpar, pero pobrecitos, eso fue lo que le enseñaron. Esa era la receta y entonces la aplicaron. Entonces es soberanía que vos digas no. Ahora ya no tenemos relación con el Fondo Monetario, no tenemos deudas ni nada. Esa es soberanía. Decir que iba a ser la carretera a la costa atlántica es soberanía, porque el planteamiento extranjero es que no les convenía que se uniera el Pacífico con la costa Caribe. Entonces la soberanía se expresa en cosas concretas, porque a veces la gente cree que es un concepto abstracto, que es en el aire. No, la soberanía tiene efectos en la ciudadanía para su beneficio y sobre todo para los más vulnerables. Esa es una de las cosas que aplica nuestro gobierno, la soberanía, los programas, la educación gratuita, soberanía, porque también los organismos internacionales no les interesa la propiedad, que
que la educación sea privada. Yo me acuerdo que hay un señor del gobierno de la señora Violeta Barrios de Chamorro que dijo en los 90, iniciando el gobierno de doña Violeta, que dijo, ahora la empresa privada es la que se va a encargar de todos los, o sea, de asumir los programas de gobierno, dijo. O sea, que no era el Estado, sino que la empresa privada ahora, como quien dice, pues ahora te toca pagar pues, por todos los servicios básicos, todo lo que tiene que ver con educación y todos los derechos, pues. Esa es la filosofía de los 90. Y le metieron a la gente en la cabeza la idea de que la empresa privada era más eficiente y que iba a recibir mejores servicios, para que la gente agarrara banda y dijera, es mejor. Ya después nos dimos cuenta, gracias a Dios Nicaragua fue malo lo de los años del neoliberalismo, pero al mismo tiempo no sirvió porque nos dimos cuenta que era mentira, que era una gran mentira, que la luz iba a ser más barata, que no se iba a ir la luz, que todo iba a ser más barato, que la educación iba a ser mejor porque la iba a manejar los privados. Y nos dimos cuenta que no era así. Entonces yo creo que fue un buen proceso de aprendizaje del pueblo nicaragüense de saber qué es neoliberalismo, porque a veces se oye la palabra y queda en abstracto también, pero el neoliberalismo era eso, que los apagones de 15 horas, eso es neoliberalismo. Y la gente pues aprendió, todos aprendimos. Así se materializa el general de hombres y mujeres libres Augusto Calderón Sandino. Vamos a dejarle a la Alfonsina pues con los rústicos del norte. Héroe de la y la Alfonsina. Esta no la discutimos, nada más la defendemos. Bueno, son las 6:45 de la tarde aquí en la Bit Radio 101.7 y en la 3 veces heroica. Recordándoles, saludos a la profesora Angelita Herrera, que a mí me parecía extraño que no se había conectado la profe Angelita, que fue la primera que se conectó la semana pasada. Decía el compañero Jorge Chavarría acerca de los Estados Unidos, aplicaban y siguen aplicando la doctrina Monroe, la doctrina de América para los americanos. Siempre como que como dijo el compañero Rafael, las corporaciones económicas que existen allá siempre han querido ver qué provecho sacan para enriquecerse en los países latinoamericanos. Vamos a ver qué le podemos mandar a los países latinoamericanos para que ellos puedan consumirnos. Y los gobiernos norteamericanos pues quieren imponer política a través de la guerra. Ahí anda queriendo, incluso diciendo de que hay que aplicar sanciones económicas a Nicaragua, los de derecha, en función de querer asustar a la gente, pues. Pero sin embargo, como decías vos ahorita, el tema de que las políticas económicas, la soberanía, el gobierno decide, pues, o el gobierno y la gente pues decide qué es lo que se va a priorizar, pues, para la economía. Y estamos hablando de varios programas de gobierno que tienen que ver con soberanía también, las viviendas, las carreteras, la educación, la salud, el montón de hospitales que están construyendo actualmente, de que no sean hospitales para gente que tiene que pagar un montón de dinero, sino que sea de manera gratuita. Esa es la inversión, subsidio viejo. Subsidio a la electricidad. Tenemos un montón de subsidios, la gente no se da cuenta de los subsidios. Que pueden, que por eso es que a veces no hay que comparar el salario nominal nada más, porque dice, ganan más en Costa Rica, o un trabajador, un maestro, pero los beneficios que recibe aquí como salario social le promueven que defienda su salario real, que le llamamos el salario social, porque es cierto, puede ser que gane más un profesor en Honduras, pero un profesor aquí cuando tiene una enfermedad grave va al hospital y no le van a cobrar, puede hacer una cirugía y no le van a cobrar, y eso fortalece su salario real. O cuando va a pagar la luz, hay un subsidio a la electricidad, hay un subsidio al transporte también. Entonces son medidas que acompañan el salario nominal. El salario nominal puede ser más bajo, pero ya cuando lo comparamos con el salario real, es salario real también de que tenga espacio donde ir a recrearse, va a ir al parque de la familia, va a ir a un estadio, etcétera. Entonces todo eso al final pues le fortalece el salario a los trabajadores, a la gente más vulnerable, y eso hay que tenerlo en cuenta. Pero también quería aprovechar en el programa para hacerle un reconocimiento, un homenaje también a los generales que acompañaron a Sandino. Que Sandino yo creo que tuvo la genialidad de también hasta allí de escogerlos bien,
porque escogió a Abraham Rivera, era uno de sus generales. ¿Por qué? Porque era un conocedor al máximo de todo lo que era el río Patuca, Bocay, todo lo que era la zona de los ríos del Atlántico y del Caribe se los conocía como al centavo, y lo escogió Sandino. Escogió a un general, el único que tenía que era de escuela, ese sí era de escuela, el general José María Girón y Ruano, ese era guatemalteco, pero había sido entrenado en academias en Europa, y ese lo acompañó. Estaba el general Miguel Ángel Ortiz, el más joven, uno de los más jóvenes, con el coronel Santos López. El famoso Pedrón, ¿verdad? Pedro Altamirano, que hay una injusticia que se ha cometido con él, incluso creo que algunos de nosotros hasta lo repite, que como que era malo. El Pedrón era el más... Hay que tenerle miedo. Que hay que tenerle miedo, y no se les olvida que lo que aparece, que decían que Pedrón le cortaba la cabeza a los yanquis, lo empezó Escamilla, que era uno que andaba con los gringos, porque además le cortó a la familia de él, de Pedrón, asesinó a la familia de Pedrón. Creo que hay una foto de y eso. la hija de Pedrón se incorporó, hay una foto de Escamilla, y Pedrón se incorporó a la lucha, y lógicamente pues andaba envenenado el hombre por lo que le habían hecho, pero fue uno de los grandes. Sandino lo defiende en cartas, cuando lo atacan, lo defiende, que es uno de sus mejores, uno de los más disciplinados que tenía Sandino. El Gato Colindres de Murra, que anduvo con Sandino también, el general Ramón Raudales. Ese era el grupo que lo acompañó. Lo acompañó Farabundo, que venía de El Salvador. Y también vinieron gente de otros lados, vinieron gente de Dominicana, vino el periodista Urbano Gilbert, que lo acompañó y divulgó lo que Sandino hacía. A un compañero apellido Ponce de Venezuela, que también acompañó a Sandino. Vinieron de diferentes lados. Y yo quiero siempre recordar que en los primeros, cuando se habla, eran 30 con él, ¿verdad? En los primeros 30, o en los 29 más bien, porque Sandino era el 30, había gente de varios países también, no solo nica. Había de Honduras, había ticos también, incluso en ese grupo, y el resto nica. Y había 2 estelianos, que es lo que... Voy a recuperar los nombres porque sé que uno es apellido Quintero, esteliano, pero están los 2 nombres en un libro que, si mal no recuerdo, es uno que salió último, que decía Siempre Más Allá. Creo que ahí aparecen los nombres de los 30 que se quedaron, de los 29, que esos nombres también fueron los que se dijeron que sí cuando era contra los yanquis, fueron los primeros, que Sandino les dijo a todos: el que se quiera ir, puede irse, y aquí que se queden, pero ya saben que es contra los yanquis, y esos 29 se quedaron ahí. Y yo creo que esos tienen que pasar a la historia, hacerles un gran homenaje, o sea, hacerles algún monumento, algo, porque son los primeros 29 que se decidieron a quedarse, y por eso... yo siempre he dicho algo, de los norteños, estelianos, matagalpinos y noteganos, somos los que más deber moral tenemos de rescatar la figura de Sandino, porque lo he sostenido que eran norteños los que andaban allí, posiblemente andaban familiares nuestros, antecesores, es lo más seguro, porque esos miles de campesinos que estelianos hubieron bastante. Si aquí Sandino pasaba, iba para Managua, y aquí se quedaba en Estelí, entonces seguramente que había estelianos ahí, familiares nuestros, y por eso es que estamos más obligados también moralmente a rescatar la figura de Sandino. Bueno, ahora con la revolución, con el comandante Daniel, la compañera Rosario, se ha hecho un gran esfuerzo para rescatar la historia, la identidad. Si ustedes fijan, cada rato estamos celebrando las efemérides, pero creo que tenemos que hacer un esfuerzo mayor. Esa figura de Sandino para mí es una figura impresionante, y como la define Julio Cortázar, es lo más bonito que he oído, que dice: Sandino estupendo como una llamarada. Esa es una frase salvaje de Julio Cortázar, que así lo describió a Sandino, y los nicas pues más lo tenemos que hacer. Así es, y así lo rescatamos a nuestro general, y identificarnos siempre pues con la figura de Sandino, más los norteños. Hay una recopilación fotográfica, creo que hicieron ahorita, de estos compañeros que acompañaron a Sandino y la estuvieron compartiendo. La vamos a rescatar también para publicarla en la página 3 veces Heroica, porque, como sí es cierto... Rescatar las mujeres que anduvieron con Sandino también es también importante. Sí. Las mujeres de Bluefield, la Teresa Villatoro. No solo la compañera Blanca Arau, porque también lo acompañó sí, en la guerra, pues, en todo pero habían más mujeres, hay otras mujeres, hay unas mujeres de León, que yo les he dicho a unos compañeros que los nombres no los han podido rescatar, que eran mujeres de la aristocracia,
que sin embargo participaban en los bailes con los gringos y ahí le sacaban información a los gringos y se lo trasladaban a Sandino. Esas mujeres están ahí anónimas, fueron mujeres que no eran de la clase, eran de la clase aristocrática, pero eran patriotas. Entonces ellas decidieron apoyar, así como hubieron unas que más bien hicieron escritos, mujeres de la alta aristocracia que hicieron escritos agradeciéndole a los yanquis porque estaban interviniendo en Nicaragua. Una mujer de Granada, sobre todo. La granadina. Unas granadinas fueron. Y otras, pues, ¿cómo se llama? Las damas grises de no sé dónde respaldan al ejército, que gracias a Dios que vinieron. Es que es vergonzoso, primero, ¿eh? Estar respaldando a los que vienen a matar a tus conciudadanos, eso da vergüenza. Pero hubieron mujeres, una cantidad de mujeres también empujadas, así como hubieron también gente de los partidos políticos vendidos, dueños de los medios vendidos, los grandes aristócratas vendidos totalmente a los yanquis, les hacían fiesta. Es público, eso es público, que en Granada, en Managua, en todos lados, los aristócratas le hacían fiesta a los oficiales norteamericanos, incluso oficiales que violaron también mujeres nuestras, y ellos les hacían fiesta y les hacían agasajo. Entonces todo eso es ese grupo oligárquico ventepatria que ha existido siempre. Bueno, saludos Mari García, dice. Un saludo para los dos payitos que hicieron este programa. Mailing así. Mari Mari. García. Vamos a ver, es que no puedo ver bien la foto. Que es Mari García. Ahí, va a decir, ¿y cómo nos vas a ver? Saludos. Y gracias, pues. Entonces, trató el compañero Payo de hacer una gran explicación y que se seguía haciendo en las universidades, yo creo, referente a la figura del general Sandino, y que no solo el Frente Sandinista debería verlo como un héroe nacional, sino también todo el país entero. Y nosotros tenemos el deber después de rescatar esa figura, de mantener esa figura como un héroe nacional para nuestro pueblo. Gracias. Bueno, Rafa. buenas noches. Nos vemos, nos vimos y nos vamos. Nos vimos y nos vamos. Aquí me quedo por BIR Radio 101.7 FM.